Hola iglesia, gracias por estar con nosotros una semana más. Tenemos una buena alabanza y un mensaje de parte de Rey. Así que bajen sus notas, agarren a su familia, sus Biblias y preparémonos para un buen tiempo juntos. Los que busquen la verdad y sus fuerzas renovar, vengan a los pies del Salvador. Los que tengan hambre y sed y anhelen más de Él, vengan a los pies del Salvador. Dios está aquí, Él reina aquí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina aquí, Él reina aquí. Dios está aquí. Los que siguen a Jesús, con pasión llevan su cruz, vengan a alabar al Salvador. Los que perseveren hoy, vencerán todo temor, vengan a alabar al Salvador. Dios está aquí, Él reina aquí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina aquí, Él reina aquí. Dios está aquí. Nadie nos separa, Dios está aquí. Nada detiene sus promesas, Dios está aquí. Nada reemplaza a Jesucristo, Dios está aquí. Sin pensar, sin temor, hay libertad, Él está aquí. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Hay experiencias en la vida que nos dejan agotados. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque quizás en estos últimos días usted ha tenido algunas de esas experiencias. Ah, en la Biblia, en el libro de Jueces, tenemos una historia donde una persona queda agotado después de una de estas experiencias, ah, que
no son necesariamente las mejores experiencias de la vida. Estoy hablando de Sansón, uno de los jueces que Dios ha escogido para que sea el líder de Israel por algún tiempo. Sansón, como ya lo hemos conocido, no era el más sabio de los hombres y sin embargo Dios le dio una capacidad, digamos, extraordinaria, un superpoder de ir y destruir a los enemigos del pueblo de Israel. En una de esas batallas en contra de los filisteos, los archirrecontra enemigos del pueblo de Israel, Sansón mata a 1000 de ellos con la quijada de un asno que se encuentra donde está, en el lugar donde está, y después de haber hecho ese acto heroico, si queremos llamarle, no tan bonito, un acto heroico pero sangriento, le reclama a Dios y le dice: ¿cómo puede ser que maté tantas personas enemigas de tu pueblo y ahora tú me vas a dejar morir de sed? La experiencia había sido extenuante, me imagino, no solamente de manera física, pero también de manera mental y en su alma. Y tuvo sed y le pidió a Dios. La intención de Sansón es buena. Él está defendiendo al pueblo de Dios. Él está tratando de vengar lo que los enemigos le han hecho al pueblo que Dios ha escogido. Intenciones completamente buenas, las acciones sangrientas. Y sin embargo, con las intenciones de su corazón, después de haber hecho justicia, le habla a Dios y le pide que ahora la justicia que él hizo para con su pueblo, Dios se la haga a él. Y le pide agua. Y Dios entonces viene y obra el que yo creo que es el milagro correcto de la historia. No la quijada del asno matando a 1000 filisteos. Es más bien Dios abriendo agua en un desierto donde no hay nada. Y Dios abre una fuente. Dice la Biblia en Jueces capítulo 15, y dice que Dios abrió la fuente, Sansón tomó agua, bebió, se sació, y ese lugar fue llamado En Acoré, que significa la fuente del que clamó. Me encanta lo que está pasando en ese lugar, porque Dios, cuando hay alguien que clama, abre una fuente y manda agua. Pero no es solamente que abre una fuente, es que Él manda su palabra para que el agua esté allí, para que aparezca la fuente del que clamó. Hoy nuestra historia en Hechos tiene mucho que ver con esto. No se trata de Sansón, no se trata de pelos largos, no se trata de jueces, no se trata de matar 1000 personas, se trata más bien de dar vida a algunas personas. Y no dar vida y no compartir vida necesariamente a muchos, no de impactar a mucha gente, es más bien de impactar a una persona. Es cuando Dios te da una asignación hacia una persona y tú tienes que pasar por algún lugar que no te gusta mucho, alguna experiencia que te deja exhausto. Y sabes que hay gente que ha pasado por experiencias de ese tipo y que necesitan agua. Agua no solamente para beber. Y es aquí donde entramos al texto, para saber qué tipo de agua necesita este hombre. Hechos, capítulo 8, de los versículos 26 al 40. Estamos en el libro de Hechos, el comienzo, la inauguración de la historia, la inauguración del reino de Dios en la tierra, de parte de Jesús primero viniendo como el Mesías y ahora de parte de la iglesia, el nuevo cuerpo de Cristo, la encarnación de Cristo en la tierra llevando a cabo el trabajo del reino. Usted y yo, de eso estamos hablando, de la iglesia de Cristo. Hechos, capítulo 8, del 26 al 40. Gracias por acompañarnos. De paso, es una bendición estar con ustedes. Versículo 26, capítulo 8. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja
de Jerusalén a Gaza. Voy a solamente hacer un comentario que tiene que ver con la semana pasada. Aquí vemos el principio de esta historia que comienza con una señal milagrosa, un ángel que le dice a Felipe. No sabemos, no tenemos referencia de quién es el ángel, cómo se veía, cómo se comunicó con Felipe, pero el ángel le dijo. Y esto tenemos que tenerlo en claro, en una inauguración, los eventos que ocurren, cada sorpresa que tiene el inaugurador es especial y debe ser especial. Hay también en una inauguración que dar instrucciones directas de qué es lo que se quiere, cómo se debe hacer. Dios tiene que dar instrucciones directas a Felipe de parte de alguien que él envió, de un ángel. Recuerde que la palabra ángel significa mensajero, no necesariamente eh, una formación alada flotando en el aire. Es más bien un mensajero. Es la señal de Felipe de que él tiene que empezar a movilizarse. Entonces, versículo 27, Felipe emprende el viaje. Eso quiere decir, obedece. En obediencia emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope. ¿Qué quiere decir esto? Un africano. En Etiopía es uno de los países de África. Su territorio era mucho más amplio en ese entonces. Es de donde venía la reina de Saba, si usted ha leído la historia de Salomón en el Antiguo Testamento. Quizás desde entonces algunos de las personas que vinieron con la reina de Saba volvieron a Etiopía y se llevaron consigo la fe judía con ellos. Este etíope era un judío que vino a adorar a Jerusalén. Entonces dice, resulta que se encontró con un etíope, un africano, eunuco, que quiere decir que había sido castrado desde muy joven, posiblemente 15, 17 años, para servicio de la reina. Generalmente estas personas, los eunucos, servían en los arenes de los reinos junto con las mujeres y les servían a ellas. Entonces dice, un eunuco, alto funcionario, tenía una posición importante, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Quiere decir que tenía una posición especial, era eunuco, era africano y ahora se nos dice que era rico, tenía una posición económica muy positiva para él. Este dice, había ido a Jerusalén para adorar. Lo que dije antes, posiblemente había sido obtenido la fe judía desde antes, desde hacía muchos años atrás, que le había sido heredada por las personas que habían ido a conocer a Salomón cientos de años atrás. En el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, quiere decir que tenía una buena posición social, leyendo el libro del profeta Isaías. Y esta parte tenemos que parar, porque vemos que es un hombre rico, es un hombre con una posición de poder, es un hombre posiblemente muy bien educado, que podía leer. Entonces, ¿qué hace cuando está en Jerusalén visitando? Compra uno de los rollos de la escritura. Y de acuerdo a la historia de Hechos, dice que era el rollo del profeta Isaías. Esto de ser rico nos da la oportunidad de adquirir muchas cosas. Usted sabe, en este país la persona más pobre es más rica que la persona más pobre del mundo, que algunos de los países del mundo. Y algunos de nosotros tenemos una posición muy privilegiada. Somos ricos sin saberlo. Con solo tener a Cristo, ya sabemos que somos ricos. Sí, interesante, la semana pasada este hombre Simón que tenía dinero quería tener el Evangelio, quería tener el Espíritu Santo a través del dinero, pero es más que eso, es más que eso. El eunuco estaba dispuesto y en su riqueza quiso adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios. Algunos de nosotros tenemos buena posición económica, social, tenemos buenas posiciones en términos de conocimiento, y no sé si estamos tan interesados en adquirir la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en meternos a ella.
Y es interesante lo que pasa después porque él no está entendiendo lo que está leyendo. Sigamos. Versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Recuerden, Felipe estaba en Samaria. De Samaria, Dios lo mueve un poco más al sur. Y Samaria es el lugar donde no queremos pasar, ya lo hemos dicho. Pero quizás hemos perdido tantas oportunidades porque no hemos ido donde Dios nos está indicando ir. No le hemos hablado a esa persona que Dios nos está indicando hablarle. Recuerde, este sermón no es para decirle a usted que tiene que ir y cambiar a toda la ciudad usted solo. El impacto que nosotros podemos dar quizás va a llegar a una persona a la vez. Esto es lo que está pasando con Felipe. Él fue obediente a su llamado, tuvo que pasar por Samaria antes, el lugar que no le gustaba, y ahora Dios le está indicando hacer algo más que lo sacó de su zona de comodidad. ¿Estaremos nosotros saliendo de nuestra zona de comodidad para que Dios nos pueda usar? ¿Cuántas veces Dios nos ha puesto en el corazón, háblale a esa persona? ¿Y cuántas veces hemos aceptado el llamado, lo hemos hecho, pero cuántas veces no lo hemos hecho? Felipe lo hizo. Se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y me encanta la curiosidad, porque ahí es donde empieza, nuestro, nuestro avance evangelístico, haciendo preguntas, siendo curiosos. ¿Cuántos de nosotros somos tan curiosos como para preguntarle a las personas? Usted sabe, si queremos estar cómodos en nuestra vida, no preguntamos nada. ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué preguntarle a alguien que se sienta junto a mí en el avión? ¿Para qué preguntarle a alguien que está en la tienda esperando en la misma fila en donde yo estoy? ¿Para qué? No voy a perder mi tiempo, no me interesa. Es ahí donde ocurre el milagro del evangelismo, cuando usted tiene suficiente curiosidad y quiere conocer quién es la otra persona, qué está haciendo, qué es lo que cree, a pesar de que no crea lo mismo que usted. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y el eunuco le contesta, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y abre la puerta. Estaba frustrado el hombre, no podía entender. ¿Cuánta gente con la que has hablado y le has hecho una pregunta ha respondido como este eunuco, abriéndote una puerta para que puedas entrar y hablar del Evangelio de Cristo, hablar de Cristo? ¿Y cuántas veces lo hemos desaprovechado? Es solamente momentos claves en los que podemos dar instrucción de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Invitó a Felipe a subir y sentarse con él en su carro. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, nos dice Hechos: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describiría su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Es un trozo de Isaías 53, versículos 7 y 8. Y entonces el etíope le pregunta a Felipe, por favor dígame, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con el mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas o las buenas noticias acerca de Jesús. La Biblia entera, me encanta que Felipe comienza exactamente donde el hombre está. El hombre no le dice, estoy leyendo Isaías, y Felipe se va a Génesis. Él empieza exactamente donde el hombre le pregunta. La Biblia es una historia, es la historia de la salvación. Es la historia contada para recordarnos que Dios tenía un plan redentor y salvador para el mundo. Ese plan se llama Jesús. Jesús está impregnado en toda la historia de la salvación de la Biblia. Y es por eso que en nuestras dosis diarias estamos haciendo esto. Estamos contando la historia de la Biblia, libro por libro, y apuntando a Jesús, viendo cómo apunta cada libro de la Biblia a Jesús. Es la historia de la salvación, porque Él es la salvación. Y así termina este pasaje, el versículo 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua.
Ese es el título de nuestro sermón. Aquí hay agua. Felipe no se la mostró. El eunuco fue la persona que la vio. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Me encanta la disposición que tenía, porque acababa de escuchar de Cristo, acababa de escuchar lo que había ocurrido con Jesús, su muerte, su resurrección, y ahora él estaba dispuesto a identificarse completamente con Cristo. Ya no lo identificaba su falta de hombría como eunuco que era, ya no lo identificaba su poder de conocimiento, no lo identificaba su posición social, no lo identificaba el hecho de ser parte del gobierno en Etiopía, lo identificaba la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que hace el bautismo en nosotros. De paso, nos identifica con Cristo, porque nos recuerda que tenemos que morir y resucitar en Él. Entonces mandó a parar la carroza. Antes le dijo Felipe, si usted cree de todo corazón, podemos bautizarlo aquí mismo. Y él le responde, el eunuco le responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿En qué crees tú? ¿En qué creemos cada día? ¿Cómo estamos confesando que Jesús ahora es el todo en nuestra vida? Porque esta confesión nos va a llevar al bautismo. Y el bautismo es la identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces mandó parar la carroza. Ambos bajaron al agua. Felipe lo bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Esta parte es tan rica. Es tan hermoso ver que el eunuco no vuelve a ver a Felipe. Pero de eso no depende su alegría, de eso no depende su crecimiento, de eso no depende su camino con Cristo. Ahora depende de su identificación con Cristo, porque pudo identificarse con Felipe por algunos minutos, algunas horas quizás de conversación. Ahora se identifica por toda la vida con su Señor, en su muerte y en su resurrección. Versículo 40 y termina el texto. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, porque estaba azotando posiblemente, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Y la historia de Felipe nos llena de ánimo. Nos llena de ánimo porque algunos de nosotros tenemos miedo de salir y compartir el evangelio, porque creemos que no vamos a ser efectivos en medio de la gran multitud. Pero esta historia nos recuerda y nos da ánimo de que el impacto no tenemos que hacerlo a muchos, necesariamente tenemos que hacerlo a una persona a la vez. Y es por eso que compartir el evangelio para algunos de nosotros no es fácil. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque usted ha sido cristiano por quizás mucho tiempo y hasta el momento usted no sabe cómo compartir el evangelio todavía. Usted no tiene el motor propio para hacerlo. Usted no ve las oportunidades. Usted no entiende cómo poder decirle a alguien acerca de Cristo. Y esto es un reto para todos nosotros. Porque, número uno, a veces el llamado de Dios no tiene sentido para nosotros, pero sí tiene sentido para el reino. Ahí es donde está la diferencia. Felipe no fue la única persona dirigida por el Espíritu Santo. El eunuco también fue dirigido por el Espíritu Santo. Dios se encarga de hacer estas conexiones divinas. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos y obedientes. Y quizás el etíope no sabía que él estaba siendo guiado a encontrar a Cristo. Pero eso no quiere decir que Dios no estaba usando el momento para hacerlo. Quizás aún Felipe no entendía por qué Dios lo estaba llevando a donde lo estaba llevando. Quizás usted no sabe por qué Dios lo está llevando a donde lo está llevando, por qué lo está conduciendo a tener una relación con alguna persona. Puede ser que su Samaria no tiene sentido. Ir a Samaria no tiene ningún sentido para usted. Pasar por un lugar donde usted no quiere, esto no tiene sentido. Estar encerrado en casa no tiene sentido. Esto del virus no tiene sentido para usted quizás. Es más, déjeme ir un poco más adentro. Ponerse una máscara no tiene sentido.
Comprar en el supermercado siendo cuidadoso no tiene sentido. Hay cosas que no tienen sentido para nosotros, pero para el reino de Dios pueden ser la clave de un corazón abierto para recibir a Cristo en sus vidas. La cuarentena no tiene sentido. No tiene sentido el sufrimiento que está pasando mucha gente. No tiene, pero Dios no lo desperdicia. Dios no lo crea, pero Dios no lo desperdicia. Si Cristo es obstaculizado por algún Felipe que no quiere ir, el reino no puede crecer. Si Cristo es obstaculizado es porque algún Felipe no quiere ir, porque algún Felipe no está dispuesto a aceptar el llamado aunque no lo entienda. ¿Usted entiende su llamado? Usted sabe, cada día cuando se levanta, usted se levanta con un sentimiento de propósito en su vida. Y quizás algunos de ustedes van a decir, no tiene ningún sentido porque mi vida es tan aburrida. Pero en medio de ese aburrimiento, que puede ser su Samaria, Dios puede usarlo. Y en ese sentido, número 2, busque puertas abiertas más que púlpitos atractivos. Hemos pensado popularmente, naturalmente, que los predicadores son los que dan la palabra de Dios. Los demás, el pueblo, son los que escuchan la palabra de Dios. Entonces, los encargados de ir y buscar esas puertas abiertas son los que tienen los dones y talentos para hacerlo. No estamos correctos en ese pensamiento. Estamos sumamente equivocados si pensamos de esa manera. Me llama la atención en los años 70 y 80, la manera de hacer evangelismo era esa, tocar puertas. Y recuerdo tanta gente tocando a nuestra puerta sin saber que éramos una familia cristiana. Recuerdo tantas personas de nuestra iglesia, hasta yo mismo con mis padres, yendo por nuestro barrio a tocar puertas. Y hay puertas que no se abrían. Y hay puertas que se abrían con mucho gusto. Hay una diferencia entre tocar puertas, entre definir puertas abiertas y abrirlas a la fuerza. Esas son dos cosas diferentes. No podemos abrir ninguna puerta a la fuerza. Ningún corazón puede ser abierto a la fuerza. Hay que buscar posiciones efectivas para compartir, más que posiciones privilegiadas. Y es que tú no necesitas un púlpito para compartir el evangelio. Tú no necesitas la plataforma correcta. Y dirías, es que si solo tuviera 1000 seguidores en Facebook, yo podría compartir más. Es que si solo tuviera tanta audiencia en Instagram, si solo tuviera un canal en YouTube, si solo tuviera un púlpito, si solo pudiera predicar, si solo tuviera mi iglesia, yo podría ser efectivo. No puedes estar más equivocado en ese sentido. Porque Dios quiere darte efectividad posiblemente con una persona a la vez. Tu púlpito es tu posibilidad de hablarle a otros. Esto no es fácil, gente. Esto de compartir el evangelio no es necesariamente fácil. Por eso, hablando de puertas, por eso es que el evangelio, Jesús mismo lo dice, es una puerta estrecha. No todos pueden entrar. Es por eso que es tan difícil abrir puertas, especialmente en estos días cuando los cristianos tenemos una posición de ser fanáticos y de ser mentes cerradas. Y algunos de nosotros hemos autoprovocado eso. El evangelio va a ser difícil. El evangelismo va a ser difícil. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la oración que Jesús hace con nosotros. Que podamos tener puertas abiertas. Las plataformas exitosas son muy tentadoras. Los púlpitos grandes son muy tentadores. Es más, un púlpito y tener una audiencia es muy tentador para algunos que queremos ser predicadores. Hay predicadores de fama que son influenciadores. Hay predicadores de pueblo
que pensamos que son un don nadie. Porque siempre comparamos el que tiene una audiencia de miles de personas en las redes sociales, ese tiene más capacidad de traer personas a Cristo que el pastor de una iglesia que tiene 10 personas. Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 38, dice que estas personas que parecen más bajas, que parecen menos populares, que parecen no tan efectivas, que nadie conoce, que son menos famosos. Estas personas, el mundo no las merece, porque son los más importantes muchas veces. Tú no necesitas un púlpito para predicar, lo que necesitas es un propósito. Y si no tienes ese propósito, nunca vas a tener un púlpito. ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo va a comenzar tu predicación? ¿Cuándo va a comenzar tu evangelismo? No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, no tienes que tener una unción especial como la llamamos ahora. La unción ya te ha sido dada. Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo. Por eso Jesús nos dijo que cuando recibiéramos ese Espíritu Santo, íbamos a tener el poder de ser testigos. Más que predicar con sermones, puedes predicar con servicio. Muchas veces. Esta es la predicación más efectiva que puedes hacer. Muchos quieren predicarle a una audiencia grande, pero pueden, en lugar de predicar a una audiencia, quizás lo que necesitan es perdonar a un amigo. Deberíamos ser tan valientes en hablarle al mundo de Jesús como el mundo es de hablarnos de pecado. Y cada día el mundo nos está bombardeando con mensajes de pecado. Y nosotros estamos perdiendo nuestra valentía. La sociedad no duda en imponernos su propio mensaje. Entonces, déjeme animarlo a 3 cosas. Ore por puertas abiertas. Ore por puertas abiertas. Pablo nos lo dice en Colosenses 4:3. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra y el ministerio de Cristo. Ore cada día. Pídale a Dios cada día cuál es la puerta que vas a abrir hoy para que yo pueda tocar y que tu palabra pueda entrar. Para que tu agua pueda ser restauradora ahí. Número 2, reconozca las puertas abiertas. Muchas veces pasamos inadvertidos de puertas abiertas. En Juan 4:35 Jesús dice, yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha ya está lista, ya está madura. Vayan, reconozca esas puertas que están. Algunas están a medio abrir, algunas están completamente abiertas. Sea sabio, mire bien. Y la tercera cosa, entre si la puerta está abierta. Entre por puertas abiertas. Apocalipsis 3:20, una vez más. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, número 1, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto requiere de una relación. Cuando usted entra a una puerta abierta es porque usted tiene una relación. No entre con discusiones. No entre tratando de dar opiniones políticas, opiniones sociales, opiniones científicas. Esas cosas están alrededor del Evangelio, pero la salvación de Cristo es lo que usted puede ofrecer, el agua que Cristo quiere que ofrezcamos. Y es por esto. Número 3, el reino de Dios se trata de buenas noticias, más que de buenas intenciones. Buenas noticias más que buenas intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Felipe pudo tener la mejor intención del mundo por dejarse guiar por el Espíritu Santo e ir al camino del desierto donde Dios lo llevó para encontrarse con el eunuco. Pudo tener toda la buena intención de caminar cerca del carro, de escucharlo, pero tuvo que hacer algo para llegar ahí. Y lo que hizo fue llevar las buenas noticias. Si las buenas noticias no están más arriba, más alto que las buenas intenciones, no vamos a poder ser capaces de dar el mensaje. Eso es lo que hace a la fe cristiana tan distintivamente diferente a las demás religiones. Las buenas noticias. Esperanza. Noticias que la gente está esperando. Agua fresca para su alma.
El etíope era un hombre noble, era un buen hombre. Estaba en una búsqueda noble, pero esa búsqueda eran puras intenciones hasta el momento en que creyó. No sabemos si él había encontrado a Dios en Jerusalén, a Cristo en Jerusalén. Posiblemente no, pero lo que encontró fue su palabra y ese fue el comienzo. Ahí empieza la intención. Usted tiene la intención de leer su Biblia, pero no necesariamente la intención de beber el agua que da la Biblia. Usted tiene la intención de que otras personas lean la Biblia, pero no necesariamente tiene el deseo de que ellos puedan obtener el agua que usted puede darles de parte de Dios, como lo hizo Felipe con el eunuco. El eunuco no fue salvo por leer, el eunuco fue salvo por creer lo que decía, lo que estaba leyendo. No podemos ser salvos por lo que dice la Biblia si no lo practicamos. Posiblemente ese pergamino que compró del libro de Isaías le costó mucho dinero y realmente quería conocer la palabra de Dios. Él quería comprometerse, él tenía la intención, pero sus buenas intenciones no podían calzar con su falta de conocimiento porque no había quien le interpretara lo que estaba diciendo la Biblia. Es ahí donde usted y yo entramos. La puerta estaba abierta y la buena intención tiene que ser corroborada con las buenas noticias. La fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:26. Es ahí donde podemos nosotros actuar y llevar la palabra de Dios. No es suficiente querer que el mundo sea salvo, es necesario hacer algo, llevarles el agua que necesitan. Y es que el mundo está lleno de buenos intencionados. Nuestra iglesia está llena de buenos intencionados. Las iglesias en el mundo están llenas de buenos intencionados. Buenos intencionados que no hacen nada. Las buenas intenciones no nos llevan a mucho en realidad. El que tiene muy buenas intenciones puede hacer muchas promesas, puede hablar mucho, pero solamente el que tiene el carácter correcto puede cumplir esas promesas. De eso estoy hablando. La palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio, cumple promesas, no solo las hace. Es más que hablar, es una actuación del Espíritu Santo en nuestra vida. Es una mezcla de buenas intenciones y de las buenas noticias. Las buenas intenciones es que el mundo se salve. Las buenas noticias son: quiero hacer la voluntad de Dios, voy a salir a hacerla. Este es Jesús. Jesús es buenas intenciones, pero buenas noticias al mismo tiempo. Lucas 14:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este es la primera vez que Jesús va a una sinagoga y habla acerca de su ministerio, de lo que está haciendo aquí en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, las buenas noticias. Y oiga, a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Es la gente que necesita puertas abiertas, los que necesitan de nuestra colaboración para poder entender el mensaje de las buenas noticias. Es esta gente. Y déjeme terminar con una cosa más. Porque sí, podemos tener buenas intenciones, podemos tener las buenas noticias, pero podemos creer que somos nosotros los que llevamos a cabo este plan. Yo he estado hablando, acabo de decir, los buenos intencionados, muchos buenos intencionados se quedan en el puro pensamiento, en las buenas intenciones y no hacen mucho. Aquí es donde tenemos que pesar dos cosas. Número uno, mis acciones, mi parte en el reino y la parte de Dios. Es por eso que el reino de Dios no se centra en lo que usted y yo podemos hacer, sino se centra en lo que Él ya hizo por nosotros. Ahí está la clave. Lo que usted y yo hagamos es importante para traer, para instalar el reino de Dios en la tierra. Pero usted y yo no hacemos que el reino funcione. El reino ya funciona porque Dios hizo algo. No es cuánto vamos a hacer por Cristo. No es lo que tenemos que hacer por Cristo. Es lo que Él hizo por nosotros, porque Él hizo algo en nosotros, que nosotros vamos a hacer algo por Él. Por agradecimiento, en adoración, en obediencia. Y podríamos confundirnos y creer que el reino de los cielos es lo que hacemos.
No, el reino de los cielos es lo que Dios ya hizo. Lo que está leyendo el etíope es Isaías 53 y dice esto: como oveja fue llevado al matadero, hizo un sacrificio, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Humildad. Aquí podemos ver lo que Él hizo. En humildad, en sacrificio, nos salva, nos redime, nos hace suyos, nos adopta. Y es aquí donde atamos los cabos, entonces. Porque al bautizarse, después de creer, el etíope está adquiriendo el patrón de Cristo. Y entonces se da cuenta, es mucho más de lo que yo pudiera hacer. Se trata de lo que Él ya hizo por mí. Y entonces se da cuenta que su parte ahora es morir al pecado y resucitar con Cristo, seguir el patrón de vida de Cristo. Es lo que hace Jesús en nosotros, darnos nueva vida cada vez que nosotros morimos a nosotros mismos. Cuidado con solo las buenas obras. Cuidado con solo las buenas intenciones. A eso le faltan las buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesús ya logró lo que yo no pude hacer por mí mismo. Jesús ya logró lo que yo no pude hacer por mi pecado. Jesús reconcilió lo que yo no pude reconciliar por mí mismo. Jesús perdonó lo que yo no pude perdonar aún a mí mismo. Jesús restauró lo que yo no pude restaurar por mí mismo. Jesús salvó lo que yo no pude salvar. Cuidado con las buenas intenciones sin bautismo. Tiene que haber una señal de que hay un cambio en mi vida. El bautismo es esa señal visible, es una señal externa de una transformación interna que ocurre en mi vida. Las buenas noticias es que Jesús ya lo hizo por nosotros. Jesús ya nos perdonó. Jesús ya nos compró. Jesús ya nos redimió. No tenemos que hacer nada extra. Efesios 2, capítulo 8, y quiero ir cerrando con esto. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Es lo único que hay que hacer. Tener suficiente fe, o sea, creer que Jesús puede hacer lo que yo no pude hacer, creer que Jesús pudo hacer lo que nadie más pudo hacer. Han sido salvados por fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Para finalizar, tu fe no es algo que tú haces posible. Es una de las grandes enseñanzas de este pasaje. Tu fe no es algo que tú haces posible, es lo que Dios hace posible. Tu fe no es la que crea fuentes de agua en el desierto. Es Dios trabajando en ti para darte vida, la vida que solo las buenas noticias pueden traer. Porque por gracia son ustedes salvos mediante la fe. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y como dijimos la semana pasada, quizás la oración que tenemos que seguir haciendo esta próxima semana y que yo lo invito a hacer, una sola oración, una sola frase, aumenta nuestra fe. Danos más de ti. ¿Qué tal si me dejo orar por ustedes? Yo quiero orar por aquellos de ustedes que piensan que su fe ha decaído durante estos días, que no ha tenido mucho contacto con la iglesia, que no ha estado en este lugar para adorar juntos. Quiero orar por usted que siente que Dios ha estado lejos, que leer su Biblia es más difícil, que orar es más difícil, que tener comunión con otros cristianos es más difícil. Quiero orar por usted que cree que haciendo estas cosas va a estar más cerca de Dios. Y sí, algunas veces nos va a acercar más a Dios, pero en realidad quiero orar por usted para que reconozca que Dios es el que hace posible esto de una relación con Él, no nosotros. Nosotros, nuestra parte es estar unidos a Él, querer estar unidos a Él, querer el agua para sumergirnos en ella. Señor, y yo oro por cada uno de mis amigos, mis hermanos, viendo en cualquier lugar del mundo en este momento. Y ruego que tu Espíritu Santo, que fue tan presente aquí en el libro de Hechos, pueda llegar a cada uno de ellos, a sus vidas, y pueda recordarles
que el poder que les está dando es el poder de ser testigos. El poder de cambiar a uno, no necesariamente a muchos o a todos. El poder de hacer impacto a una vida. El poder de llevar agua a quien tiene sed. El poder de estar sumergidos, transformados en la muerte de Cristo, en la humildad de la cual habla Isaías en el texto que leía al etíope, pero también en la vida, en la nueva resurrección, en la restauración de todo en nuestra vida. Y oro por cada uno de los que están hoy frente a su pantalla y necesitan un toque tuyo, necesitan la acción del Espíritu Santo en su vida para que puedan ser testigos efectivos. Y oro para que en este momento, de una manera que no entendemos, tu Espíritu Santo pueda hablar en un susurro a sus oídos y pueda recordarles, tú eres mío, tú eres mi creación, tú has sido bautizado en el agua del bautismo de Cristo para morir con Él, pero también para resucitar con Él. Es mi oración para todos mis amigos, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y déjeme terminar con un par de ideas. El etíope entonces afirma, aquí hay agua, bautízame. Y esto es porque Felipe antes ya le había dado agua para beber. Ya el agua de la palabra había entrado a su vida, la puerta estaba abierta. Ya Felipe no me importa tanto. Él se puede ir. Me olvidé de Felipe, porque encontró el etíope, la fuente del que clamó. Aquí hay agua, le dice el etíope. Que sea lo que la gente dice cuando nos encuentra a usted y a mí. Que sea lo que la gente dice cuando usted está haciendo fila en la tienda, cuando usted está en casa con sus hijos, con su familia. Que sea lo que cada persona que se cruza en nuestro camino diga, aquí hay agua. Que sea lo que la gente dice de nuestra iglesia, de Iglesia North Coast. Aquí hay agua, cada vez que vienen a visitar, cada vez que ven nuestros videos. Aquí hay agua para saciar nuestra sed. Aquí hay agua para beber. Aquí hay agua para bautizarnos y sumergirnos en Cristo, en la verdad de su muerte y su resurrección, para vivir una vida de bautismo. Aquí hay agua. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros y compartir una semana más en nuestro servicio dominical. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo. Nos vemos la próxima semana.